Pasaron 3 minutos de las 10 de la mañana, hacen 17 grados 4 décimas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ya estamos en comunicación con Alexandre Roig, doctor en Sociología Económica, profesor, militante y presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, y vamos a estar charlando con él sobre múltiples temas: la dolarización, los precios de los alimentos, la inflación y el futuro del trabajo en la Argentina. Hola Alexandre, ¿cómo estás? Agustina Maldonado te saluda. Hola Agustina, ¿cómo van? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar charlando con nosotras hoy. Y bueno, empezar sobre todo en el contexto de los múltiples anuncios de precandidatos a elecciones presidenciales. Se empezaron a debatir sobre todo distintas formas de solucionar, ¿no? Los problemas económicos, los planes económicos para el país. Y una de las propuestas que más ruido hace y sobre todo se trata en los medios es la de Javier Milei con respecto a la dolarización. Y bueno, queríamos charlar con vos. No solo porque no es posible una dolarización en Argentina, sino también porque de repente estos discursos empiezan a calar tan profundamente y este fenómeno de Milei, cuando mismo dentro de las fuerzas de la derecha o desde su mismo partido dicen, bueno, esto no es posible. Uh-huh. Bueno, es bastante comprensible que en un contexto de inestabilidad económica como la que hay ahora y de volatilidad, una propuesta de esta característica le resuena a la gente, porque parece como algo, a priori parece como algo mejor, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente es sorprendente porque es totalmente irrealizable como medida hoy en día, pero aún así yo creo que no hay que discutir la dolarización, porque es irrealizable, entonces realmente no sirve mucho discutirlo, pero sí discutir la necesidad de modificar nuestro sistema monetario en profundidad. Uh-huh. Y me parece que eso sí es un debate que nos tenemos que dar, porque el sistema monetario, el sistema bancario argentino ya no da para más. Uh-huh, uh-huh. Totalmente. Bueno, una otra propuesta que aparece es la de la unificación del tipo de cambio. ¿Eso es algo posible? ¿Es algo que podría resultar positivo para nuestra economía? Mira, ahí habría como que tomarnos un tiempo, digamos, con eso, porque la unificación del tipo de cambio, son modificaciones técnicas, te diría, que tienen que ver con condiciones de estabilidad, pero no es una reflexión sobre la moneda en sí, ¿no? Uh-huh. ¿Qué problema tenemos en Argentina? El problema que tenemos en Argentina y en el mundo en general, tenés de los años 70 del siglo pasado, vos tenés las monedas, son monedas que son monedas que se llaman autorreferenciales, es decir, cuyo valor tiene que ver con referencia consigo misma, uh-huh. ¿Sí? Por eso muchas veces se usan relaciones con monedas extranjeras, se llaman divisas internacionales, para pensar el valor de la moneda. En nuestro caso Argentina, el dólar. El problema es que eso hace que el valor del peso siempre se construye en el imaginario en función de una moneda extranjera, que es el dólar. Uh-huh. El problema es que la vida, obviamente, de una moneda extranjera depende de los intereses del país. O sea, el dólar tiene una dinámica que tiene que ver con los intereses de Estados Unidos, no con los intereses de Argentina. Con lo cual ahí hay un doble problema. Es que primero nosotros deberíamos desanclar la moneda argentina de la lógica del dólar en muchos puntos, y eso implica que los bienes dejen de pensarse en dólares, y al mismo tiempo que volvamos a tener una moneda que tenga un anclaje material. Es decir, que las personas digan, bueno, tengo 1.000 pesos en mano, ¿a qué corresponde, no? O sea, que deje de ser autorreferencial. Y para mí, nosotros tenemos que empezar a discutir el regreso de las monedas materiales. Uh-huh. Es decir, ¿se acuerdan que antes de los 70 había algo que se llamaba el patrón oro? Uh-huh. Es decir, que la moneda valía en función de cierto peso en oro. Uh-huh. Nosotros en Argentina tenemos muchos recursos naturales, muchas riquezas materiales que podrían servir como referencia. Yo creo que en Argentina tenemos que plantear un debate si no hay que salir de las monedas autorreferenciales para volver a las monedas materiales. Pero eso claramente no es ir al dólar, es al contrario, anclar nuestra moneda en la riqueza del país, uh-huh. No en la riqueza de otro país que tiene sus propios intereses y que va a jugar en función de eso. Claro, y mencionabas que, bueno, tal vez no es el momento ahora mismo para implementar eso,
¿Qué te parece que podría ser una buena transición hacia ese proceso o qué necesidades se podrían estructurar y planificar ahora para salir o empezar a construir una salida de esta crisis? Mira, en primer lugar, modificar el sistema bancario de crédito. Para que se entiendan también, la moneda es un conjunto de reglas que tiene que ver con el sistema en el cual se emite la moneda. O sea, hay varias formas de emitir la moneda. La gente dice, los que emiten el dinero es el gobierno. No es verdad. La mayoría de la emisión del dinero es el crédito. Uh-huh. O sea, los bancos son los que emiten dinero, que después se dan vuelta al Banco Central y te piden plata para solventar el dinero que crearon a través del crédito. El problema que tenemos en Argentina es que gran parte del crédito es nada más crédito al consumo o crédito para financiar la deuda del Estado. Las medidas que hay que tomar ahora para modificar el sistema monetario tienen que ver, en primer lugar, con reactivar el crédito. Sí. Y el crédito productivo, es decir, de vuelta, que la emisión de moneda, porque el crédito es emisión de moneda, tengan que ver con creación de riqueza genuina en el país. Si vos tirás de ese piolín, implica inmediatamente modificar parte del sistema bancario. Uh-huh. Es decir, que los bancos tengan que prestar crédito productivo. O lo que nosotros estamos proponiendo, de hecho hoy concretamente, es armar un sistema de crédito desde las cooperativas mutuales que prestan crédito productivo. Pero eso sería una primera modificación, modificar el sistema de crédito para que haya crédito productivo. Uh-huh. Segundo, la moneda es un sistema de deuda, ¿sí? Es una manera de pagar deudas. Un billete, cuando vos tenés un billete, lo que haces es tenés entre manos un título de deuda, algo que te permite pagar una deuda, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, lo segundo es que repensemos todas las deudas que hay en el país. Gran parte de los que nos escuchan están endeudados a tasas de intereses altísimas. Bueno, tenemos que tener un gran plan de desendeudamiento de la población argentina, uh-huh. Porque no solamente el país está endeudado hacia afuera, sino hacia adentro la población está endeudada. Bueno, eso es una gran dificultad si vos querés volver a darle poder de compra a la moneda, porque mucha de la gente que tiene moneda entre sus manos se le va a pago de deuda a través de la tasa de interés. La tasa de interés en sí, muy alta que pagamos en el crédito, es una manera también de hacer perder poder de compra al dinero, ¿no? Entonces, te diría crédito productivo para las unidades productivas, desendeudamiento doméstico de las deudas por consumo, ya son dos movidas que habría que hacer inmediatamente para volver a darle poder de compra al dinero. El dinero, la moneda, es una institución, ¿sí? O sea, una institución es algo que establece un conjunto de reglas y hay que jugar, entonces modificar las reglas si queremos fortalecer el dinero. Y eso implica otro tipo de reflexión que desgraciadamente es una reflexión que es difícil de establecer entre los economistas o dentro de la clase política. Bueno, y justamente, bueno, hablando del peso, ¿no? Y toda esta última corrida cambiaria que vivimos y la suba del dólar, hubo un gran aumento de precios, pero bueno, obviamente después esa situación se estabiliza en el sentido de que tal vez vuelve a previo a lo que fue la corrida, pero los precios no bajan. De hecho, el otro día Massa salió a pedir por favor que quienes habían remarcado precios lo vuelvan a un estado anterior. Bueno, pero eso después no sucede. ¿Qué se puede hacer para frenar esto? ¿Por qué se genera este fenómeno? ¿Y cómo se puede salir también de esta lógica? Mira, ahí la inflación, cuando llega a los niveles en los cuales está en Argentina, efectivamente es muy difícil de frenar porque hay un juego de actores que es tan complejo que digamos, cada uno actúa por separado y genera un efecto global que es un efecto muy difícil de parar, ¿no? Entonces ahí, en general, en esos casos, además de las reformas monetarias, y yo insisto, vuelvo sobre eso, la inflación tiene una dimensión monetaria, pero no en el sentido que lo dicen los neoliberales de que el problema de la inflación es la emisión monetaria, sino que hay un problema de la inflación que tiene que ver con las reglas monetarias, ¿no? Uh-huh. Eso es un primer punto. Entonces hay que efectivamente modificar reglas monetarias que tienen que ver con el crédito, el consumo,
cuáles son las referencias de la moneda. Eso es una parte muy importante para pensar en inflación. Lo segundo tiene que ver con modificar sectorialmente, sector por sector, precios de referencia de algunos productos. Es decir, vos podés tener, la inflación es un índice, ¿no? Es una medida, ¿estamos de acuerdo? Sí. O sea, no es, cuando uno dice el fenómeno de inflación, de lo que estamos hablando de lo que estamos pudiendo medir. Vos, de hecho, el precio de algunos productos no va a ser el mismo en función del país, en función del barrio, en función de la clase social. A ustedes les sorprenderán, verán el precio de tal o cual producto que varía un montón de una cuadra a otra. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, eso tiene que ver con que la inflación es la medida de esto en función de técnicas que en Argentina, por otra parte, han sido muy, muy discutidas. Ahora, lo que nosotros podemos hacer sí es asumir cuáles son los productos que la mayoría de la población argentina consume y necesita que sea más barato. Y trabajar sobre eso ahora. ¿No? Entonces, ¿cuáles son esos productos? Bueno, el tema de la leche, por ejemplo, es un delirio el precio que pagamos de la leche en Argentina. La harina, el precio de algunos productos de carne, sí, algunos productos que están identificados, que tiene que ver con programas que el Estado tiene identificados esos productos, y generar mecanismos de precios de referencia de esos productos. ¿Sí? ¿Y te parece que el programa Precios Justos va en ese sentido? ¿Se fijan cerca de 2.000 productos de primera necesidad por 120 días? ¿Te parece que eso va en ese sentido? ¿Funciona una medida como Precios Justos? Yo creo que son medidas que enlentece pero que no resuelven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos lo que haces ahí es la lógica es una lógica de control, no de construcción de un precio de referencia. Ah, ok. Y el Estado no tiene la capacidad de controlar, no es verdad. La verdad que no, el Estado es imposible, el Estado, ningún Estado, el Estado argentino, ningún Estado tiene la capacidad de controlar precios en las decenas de miles de bocas de estipendio de este país, ¿no? Con lo cual, a lo que voy con construir precios de referencias tiene que ver con, por ejemplo, el caso de la leche, deberíamos tener una leche, sabemos que hoy podemos producir leche a 200 pesos el litro, y menos, no a 320 pesos el litro. Ahora, que esos productos que podemos producir ese precio sean los productos que se distribuyen en todo el país, ¿se entiende? Sí. Lo mismo con la harina, vos tenés diferenciales, nosotros en el sector cooperativo y en la economía popular producimos precios mucho más baratos que los que se venden en muchos supermercados. Entonces diría, más que control de precios, generalización de precios de referencia, productos que consumen los argentinos y las argentinas. ¿Sí? Y ahí sí, vos después de un rato, los otros no le va a quedar otra que bajar los precios, porque efectivamente casi todo el mundo va a comprar esos productos, ¿no? Si yo mañana te digo que vas a tener la yerba, la leche, el azúcar, la pasta, el arroz, carne, a un precio que es 40 o 50% más barato que lo que ves en la góndola, lo vas a comprar, tarde o temprano lo vas a comprar. Estamos hablando... Sí. Y lo último, o sea, además de precios de referencia, se entiende, ¿no? No son control de precio. Precio de referencia es intervenir en el precio de algunos productos con productores. Intervenir no es el Estado que interviene, sino fortalecer productos que hoy existen en Argentina. Y lo tercero es trabajar sistemas de distribución alternativa. Y les doy un ejemplo. Digamos, nosotros tenemos... por ejemplo, la Cooperativa Obrera, que es un gran supermercado en Bahía Blanca, tiene una línea que se llama Primer Precio, que está 20% más barato. Hoy eso existe. Nosotros, la Mutual de Empleados de Comercio de Rosario, que es uno de los supermercados que más vende en el centro de Rosario, tiene precio 30 o 40% más barato que cualquier supermercado. O sea, hoy tenemos entre manos alternativas que existen, que son alternativas de distribución. Eso hay que darle escala y generalizarla a nivel de todo el país. ¿Sí? Con eso vos bajás a corto plazo es decir, a 6 meses, los precios de alimentos, lo puedes expandir a los precios textiles. Te doy otro ejemplo. Nosotros con Chango Más hicimos un acuerdo para que los productores de productos frescos, de hortalizas, vendan directamente sus productos en la góndola de Chango Más. Vayan a ver y van a ver que los precios están a mitad de precio que en cualquier supermercado.
¿sí? Sí, estamos charlando con Alexandre Roig, doctor en Sociología Económica, y ahora te quiero llevar, sí, un poco para ir cerrando, porque bueno, nos estamos quedando un poquito ya sin tiempo, pero de esta, bueno, ¿no? Del futuro del trabajo cooperativo en estos últimos días, Horacio Rodríguez Larreta estuvo haciendo unos anuncios con respecto a Ciudadanía Porteña, el programa que se percibe acá en la Ciudad de Buenos Aires, también haciendo promesas de cortar intermediarios también a nivel nacional, si es que se lo elige como presidente, y dijo literalmente, voy a terminar con las organizaciones sociales. Bueno, ¿cuáles son tus opiniones con respecto a estas declaraciones y por qué, qué pasa en un mundo, en una Argentina, sin organizaciones sociales? Él es el mismo delirio que tiene la clase política a veces que piensa que puede tener una sociedad sin mediaciones sociales, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo como si la izquierda viniera y te dijera, quiero un mundo sin empresarios. Suerte. La dictadura que quería un mundo sin sindicalistas, no lo logró. No lo logró, ¿por qué? Porque la sociedad construye mediaciones, y construye mediaciones porque ni el Estado ni el capital logra resolver los problemas de la gente, y la gente se organiza para defender sus intereses. Uh-huh. Entonces, toda sociedad tiene mediaciones sociales. Los sindicatos defienden los intereses de los trabajadores en relación de dependencia. Las organizaciones sociales defienden los intereses de los trabajadores que no están en relación de dependencia, que llamamos trabajadores de la economía popular. Uh-huh. Las gremiales empresariales defienden los intereses de los empresarios, y así sucesivamente, digamos. Las sociedades se organizan así. Entonces, cuando hay políticos que proponen una sociedad sin mediaciones sociales, la verdad que pecan de un irrealismo y de una desconexión con la historia que es sorprendente. Y la verdad que no deberíamos discutir si la solución es tener o no tener mediaciones sociales, porque de vuelta es un delirio, uh-huh, sino cómo hacemos para mejorar las condiciones de las personas. Entonces, cuando se piensa que el problema del trabajo es la existencia de los sindicatos, de las organizaciones, no, el problema del trabajo es que hay que valorizar el trabajo, darle más derecho a los trabajadores, y eso implica discutir qué se hace con el excedente de la plata, el excedente del capital en una sociedad. Esa es la discusión, y esa es la discusión que no quieren tener, es qué hacemos con el excedente. Uh-huh. Para los trabajadores en relación de dependencia y para los trabajadores de la economía popular, que necesitan nuevas instituciones para disputar el excedente, o sea, para mejorar sus ingresos. Uh-huh. Uh-huh. Un gobierno o políticos que realmente quieren defender los intereses de los trabajadores, y les recuerdo que el 90% de la población somos trabajadores, uh-huh, no somos rentistas, uh-huh, con lo cual un gobierno que quiere realmente gobernar la mayoría se tiene que preocupar por cómo valorizar el valor del trabajo de los trabajadores en relación de dependencia, o de los trabajadores cuentapropistas, los trabajadores de la economía popular, los trabajadores de la economía social. Esa es la pregunta. Y yo la pregunta que les quiero hacer a todos ellos es cómo quieren hacer eso. No que si van a sacar las mediaciones o todas cuestiones fantasiosas que nunca existieron, que nunca funcionaron, y que no van a funcionar. Entonces, que digan cómo van a hacer para valorar el trabajo. ¿Te parece que esa es una de las grandes problemáticas que estamos atravesando aquí en la Argentina? En Argentina y en el mundo. Mira, estaba leyendo el último informe de la OIT, el 2023, la Organización Internacional de Trabajo, y es un problema que hay en el mundo entero. El problema, ¿por qué? Porque en el mundo entero están cada vez más trabajadores en relación de dependencia, pobres. Y no vemos una fuerte discusión en agenda sobre este tema tampoco. O sea, existe, pero no es lo que está movilizando la campaña política de nadie. No, porque terminamos discutiendo cuestiones totalmente secundarias y irrealistas. O sea, la política está delirando, está delirando. O sea, discute sobre si tiene que haber intermediación o no en los planes sociales, en vez de preguntarse cómo hacemos para valorizar el trabajo de aquellas personas que perciben un salario social complementario, es decir, algo que les permite tener un plus salarial. Uh-huh. Entonces todo el debate está mal planteado y lleva a la sociedad en su conjunto a discutir problemas que son falsos problemas. Entonces hay que dejar de discutir falsos problemas y discutamos verdaderos problemas, que si los argentinos
digamos, miran su cuenta bancaria, se dan cuenta que el problema es el valor de su trabajo. La inflación, el mayor problema de la inflación es el poder adquisitivo. Claro. Entonces, todo lo que hemos hablado, la moneda, la inflación, el trabajo, remite al mismo problema. ¿Cómo hacemos para que los trabajadores y las trabajadoras tengan mejores condiciones de vida? Y eso se traduce por derecho y valorización del trabajo. No, ahora discutamos derechos y valorización del trabajo en el contexto actual de la Argentina. Ese es la verdadera discusión de la política. Y eso es lo que tenemos que discutir, ¿no? Por lo otro, la verdad, son entretenimientos y desviación de la atención de los problemas centrales, porque la verdad es que todas estas personas no tienen ni idea de qué van a hacer con ese problema. Unos proponen dolarización, los otros sacar las organizaciones sociales, algunos van a volver a decir que el problema en Argentina no son los sindicatos, ya los hemos escuchado, sabemos que no es ese el problema, que hay que debatir problemas de fondo. El problema es que no tienen las condiciones de debatir los problemas de fondo. Clarísimo, Alexandre Roig, muchas gracias por haber charlado con nosotros. Les recordamos, presidente del INAES, te mandamos un abrazo enorme y esperamos poder hablar muy pronto. Un gran abrazo, gracias a ustedes.